Buenas noches, bienvenida. Y bueno, la magistrada que tenemos hoy como invitada es especialista en tema de los seres y ella nos va a hablar de ese asunto, o va a responder, no va a hablar, lo que ustedes le pregunten. Pero antes, la actualidad manda, a quien pido la palabra, y vamos a ver el escándalo, un documento sobre el escándalo de Gerardo Díaz Ferrán. Vamos a verlo. Gerardo Díaz Ferrán ha entrado por la puerta grande de la corrupción en España. Está acusado por la Audiencia Nacional, entre otros delitos, de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Su imperio se fue forjando junto a su socio Gonzalo Pascual desde mediados de los años 70. Pero el grupo Marsans, que llegó a tener 4.000 trabajadores antes de cerrar, se ha ido al garete. Como un castillo de naipes han ido cayendo una a una sus empresas. Aerolíneas Argentinas fue expropiada por Argentina en 2008 cuando debía 600 millones de euros. Air Comet en 2009 con 160 millones de euros en deudas y 5.000 pasajeros en tierra. Seguros Mercurio con 56 millones de deuda, 40.000 vehículos asegurados y que el gobierno tuvo que cerrar por falta de liquidez en marzo de 2012. Y Viajes Marsans con deudas por valor de 600 millones de euros. Así hasta que en junio de 2010 se declara en concurso de acreedores. Pero antes de la suspensión de pago, Díaz Ferrán, mandamás de los empresarios durante 3 años, saca de la manga su último as. Vende a Ángel de Cabo por $500.000 de las antiguas pesetas todas sus empresas, que a comienzos de 2010 estaban valoradas en más de 3.000 millones de euros. Lo hace presuntamente para saquear, junto a su socio accidental, a todas sus empresas. A día de hoy, los acreedores, más de 10.000, siguen esperando. La friolera de 419 millones de euros es lo que les debe Díaz Ferrán. En la lista figuran empresas como Meliá Hoteles, AC Hoteles, Pullmantur y Horizonia, que reclaman en total 45 millones de euros. Entidades bancarias como Banesto, principal acreedor con una deuda de 85 millones, Bankia, a la que debe 43 millones, o Nova Galicia, con casi 42 millones de euros adeudados. O el propio Estado, a través de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que tiene que pagar más de 30 millones de euros. Todo esto sin contar con los cientos de empleados de sus empresas que se quedaron en la calle o los miles de clientes a los que estafó y dejó sin vacaciones. Tiempo ahora para que nuestro público pregunte lo que quiera a la magistrada, jueza decana de Cádiz. Y a ver, en Málaga, las preguntas más cañeras que tengáis. Óscar, adelante. Hola, buenas noches, señora jueza. Buenas noches. Mira, mi pregunta era saber a qué pena se enfrenta un ciudadano que comete los delitos que se le imputan a don Gerardo Díaz Ferrán. ¿A qué se enfrenta? Muy bien. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la invitación a intervenir en este programa. Y respecto de la pregunta que me hace, miren, los delitos que se imputan en el procedimiento penal, por el que se encuentra además en prisión eludible mediante fianza, son delitos de alzamiento de bienes, de insolvencia punible, de falsedad documental, estafa procesal, delito contra la hacienda pública. Son delitos que están castigados en el Código Penal con pena de prisión. Pero con independencia de ello, son delitos y además lo prueba el hecho de que esté en prisión provisional. Pero con independencia de ello, también hay una responsabilidad, no solo penal, sino hay una responsabilidad civil, concursal, respecto de esos acreedores. Entonces tendrá que, habrá en casos similares, porque desde luego lo que sí tengo que dejar claro es que hay que respetar la presunción de inocencia, pero en casos similares, no solo en concursos de acreedores, un administrador societario que haya incurrido en determinadas conductas, pues que haya cometido, haya agravado su insolvencia, que haya generado su insolvencia, es decir, que haya contribuido a esa situación de insolvencia, puede también ser condenado a pagar a los acreedores de la sociedad que administraba, a pagar el déficit que no reciban de esa sociedad y además a ser incluso inhabilitado para administrar sus bienes. La pregunta viene porque es que la sensación que tengo yo, por ejemplo, es que hay dos tipos de justicia, una para los elegidos, son ellos, y otra para un ciudadano como yo, que me equivoco, es mi responsabilidad y mi futuro tengo hipotecado, únicamente era
¿sabes? Bueno, Muchas gracias. yo como juez le puedo decir, y espero que no haya dos tipos de justicia distintos. Todos tenemos que someternos a las mismas leyes y evidentemente cuando se cometen conductas que son ilícitas y que van contra las leyes, eso tiene que ser sancionado. Lo que ocurre es que a veces a las personas físicas, usted dice pues a mí o a cualquiera, a usted, a mí, pues las personas físicas parece que la justicia ataca más que cuando son personas jurídicas, que cuando son sociedades, porque son administradores de sociedades. Pero desde luego la justicia actúa y yo le concluiría diciendo que a la vista está que el ordenamiento dispone de mecanismos para evitar que se puedan cometer, que una persona pueda alzarse con sus bienes en perjuicio de los acreedores. Vamos a Granada. Juan Carlos, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Nuria, dígame, en estos tiempos de crisis y agobio económico, ¿han salido a la luz muchos casos como el de Díaz Ferrán? Bueno, casos sí que se han dado, quizás no con tanta publicidad o no de tanto importe. El tema es que, bueno, yo soy, mi especialidad es en concursos de acreedores, en el tema mercantil, no en el tema penal, pero efectivamente sí que hay procedimientos con concursados que tienen también querellas contra ellos interpuestos. Y yo incidiría un poco en la línea en que he ido en la anterior, al contestar a su compañero. El tema está en que muchas veces en las sociedades, a través de sociedades, se intenta eludir la responsabilidad mediante, por ejemplo, la transmisión de participaciones sociales. Ahí se ha visto, bueno, pues de algún caso, de este caso en concreto que se ha comentado, se ha expuesto al principio, pues que había habido una transmisión a un tercero para evitar, para que de esa forma que no se pudiera pagar a los acreedores. En cualquier caso, insisto en que yo como juez tengo que partir del principio de presunción de inocencia recogido en la Constitución, pero le tengo que decir que desde luego en el caso de las sociedades lo que el ordenamiento lo que tiene es que prever mecanismos para evitar que estas conductas queden impunes. Entonces, hombre, yo un caso similar en mi juzgado, digo, por la persona que está detrás de las sociedades que adquirieron las participaciones también pues son las bodegas de Nueva Rumasa, que es un concurso que se lleva en el juzgado de lo mercantil de Cádiz y que también hubo una transmisión. Pero ahí le tengo que decir que si el concurso de acreedores desde muchos puntos de vista resulta mejorable y puede tener también, y por supuesto tiene sus críticas, le puedo decir que en ese caso la transmisión de participaciones, de acciones de lo que eran las sociedades se hizo después de la declaración de concurso y eso ha servido para evitar que esos activos no, pues, os ha servido, mejor dicho, pues para que pudieran estar más controlados. Vale, ya para terminar, pero muy breve, cosita, Juan Carlos. Muy breve. A este presunto sinvergüenza como es Díaz Ferrán, ¿qué pena usted con la ley en la mano le pondría? Bueno, yo le voy a esto decir... no vamos a hacer aquí un juicio, Juan Carlos. No llevo, pero adelante. no tengo, Pero ¿sabe qué jueza... pasa? Que yo no soy juez de lo mercantil y yo le puedo decir que en conducta en que haya un alzamiento de bienes, no le particularizo porque no puedo hacerlo, como usted comprenderá, en conductas en que haya un alzamiento de bienes, la ley concursal, que es la que yo aplico en un concurso de acreedores, prevé que el concurso sea declarado culpable y que el administrador de una sociedad tenga que responder de los créditos, de las deudas, que no responda a la sociedad, porque claro, es sociedad insolvente, no hay bastante liquidez, no pagan, entonces se puede condenar al administrador y además inhabilitarlo para administrar sus bienes. Vamos a Málaga. Higinio, adelante. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Usted es jueza de un juzgado que recibe concursos de acreedores y similares, ¿no? Sí. Correcto. El juzgado, en el momento que recibe el concurso, pues pone en marcha un sistema en el que controla la sociedad a través de los administradores judiciales o tiene un sistema, ¿no? ¿Cómo puede este señor, o a través de determinados brazos de él, concursar o liquidar o quebrar alrededor de 45 sociedades y que no se dé cuenta el juzgado o ninguno de los juzgados en que haya actuaciones ilegales? Bueno. Porque el delito ha sido por lo fiscal. Bueno, pero a él también se siguen también procedimientos por alzamiento de bienes y por insolvencia punible. Vamos a ver, sí.
y por insolvencia punible. Pero bueno, vamos a ver, cuando se pide el concurso de una sociedad, voy a explicar muy brevemente en qué consiste. El concurso de acreedores es una figura que viene a sustituir un procedimiento que viene a sustituir a las antiguas quiebras y las suspensiones de pagos. Entonces, el concurso de acreedores significa que una empresa viene al juzgado y dice que no puede pagar, y si lo acredita, se declara en concurso de acreedores y se nombra una administración concursal para que intervenga en las operaciones de esa empresa. Entonces, en principio, esos administradores concursales son los que tienen que examinar toda la documentación de esa empresa. Yo he vendido una sociedad y al primera declaración de IVA el nuevo administrador metió 200.000 euros en facturas falsas de proveedores nuevos que eran los que participaron en la compra. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Dónde me tengo que dirigir? Si al administrador judicial que haya nombrado al juzgado, puesto que lo han nombrado, para presentar la documentación que tengo. Por supuesto, se tiene usted que dirigir a la administración. Es que he presentado una querella, perdone que le interrumpa, he presentado una querella. No me deja terminar Discúlpeme, he presentado una querella y me la han echado hacia atrás, ¿no? Claro, yo en el caso concreto no le puedo decir, yo le puedo decir que cuando hay un concurso de acreedores y los acreedores tienen que ir a la administración concursal que haya designado el juez, que eso se publica en el BOE, para comunicar que son acreedores, y a partir de ahí se verá. Y respecto de la primera parte de la pregunta, que no la contesté del todo, lo que le digo es que entonces se examina esa documentación, pero que se puede declarar culpable, y que no es cierto que la administración concursal no se haya dado cuenta, porque efectivamente en Seguros Mercurio se ha solicitado la culpabilidad, ha habido condena de culpabilidad, en Marsan está en ese trámite de declarar el concurso culpable. Entonces, lo que yo destacaría, lo importante, lo positivo, es que hay mecanismos para poder evitar esta situación. Yo iré al administrador judicial del caso mío para presentarlo. Sí, usted, en su caso, diríjase al administrador concursal. Pero vamos, es verdad que el tema de las facturas falsas se da mucho en los concursos. Sí. Vamos a Córdoba. A ver, Pilar, aquí, magistrada, Pilar le va a preguntar desde Córdoba. Buenas noches, señora Liliana. En el juzgado de lo mercantil de Cádiz se han lidiado toros como la Nueva Rumasa y el caso del FI. ¿Le hubiera gustado a usted lidiar el toro de la Operación Crucero? Mire, pues la Operación Crucero, el toro de la Operación Crucero, como bien dice, es un procedimiento penal. Es un procedimiento penal. Entonces yo distinguiría, porque cuando se comete un alzamiento de bienes o una insolvencia, en el alzamiento de bienes, concretamente en esa conducta, para perjudicar, para defraudar a los acreedores, en ocultar bienes para defraudar a los acreedores, esa conducta es sancionable tanto penalmente como civilmente, en concreto a través del concurso de acreedores o de otro tipo de acciones de responsabilidad. Entonces, en principio yo una operación crucero no, pero sí que tengo muchos concursos de acreedores de bastante complejidad. Y a propósito de esa pregunta, me gustaría... ¿Pero tanta complejidad como este en concreto? Bueno, yo como tampoco conozco la operación crucero, no sé su complejidad, lo debe ser, pero yo le aseguro que tengo concursos en el juzgado de lo mercantil de Cádiz de muchísima complejidad. Pero el problema que tenemos ahora mismo en los juzgados, y me gustaría, a propósito de su pregunta, decirlo, es la cantidad enorme de procedimientos que tenemos, que hace que tengamos que sean más de lo que es razonable desde todos los puntos de vista. Y le concreto, en el juzgado de lo mercantil de Cádiz, hoy se están tramitando más de 500 concursos de acreedores. O sea, que más de 500 quiebras, suspensiones de pago antiguas, más de 500 concursos de acreedores. Y así, pues le puedo citar de Andalucía, vamos, que no es una excepción Cádiz. Entonces, bueno, el problema es que son procedimientos muy complejos también. No sé si como la Operación Crucero, pero son procedimientos muy complejos, y lo que necesitamos es que se nos dote de los medios adecuados, porque si no, no se puede con esa carga de trabajo de esos concursos. ¿Y usted cree que el tasazo que se pone para aligerar puede ayudar a que se aligeren? Bueno, es que yo respecto de respecto las tasas de Ruiz Gallardo. Hombre, desde luego desincentivar con la cuantía que se ha puesto, desincentivar sí que puede desincentivar, pero claro, yo no pienso que la solución sea esa. Claro. La solución va desde las reivindicaciones que tenemos ahora los jueces, la solución va por ampliar el número de jueces, porque estamos muy por debajo de la media europea, y por dotar de más medios materiales y personales. Granada, Carmina, adelante. Vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Un momentillo. Vale. Puedes leer tranquilamente, sí, no, claro. no. ¿Qué investigación realiza? No, pero acércate el micrófono bien y ahora lee.
¿Qué investigación hacen ustedes a los empresarios cuando hacen una falsa quiebra para unirse a la ley concursal? Para acogerse a la ley concursal. Pues mire, en principio, cuando un empresario porque viene al juzgado y solicita que se le declare en concurso por estar en insolvencia, por decir, mire usted, no puedo pagar a mis acreedores, estoy sin pagar a mis acreedores, decláreme en concurso de acreedores. Cuando un empresario viene, muchas veces el juez, bueno, muchas veces no, siempre el juez, eso se llama concurso voluntario, y el juez, la documentación que tiene es la que le proporciona al empresario, con lo cual, en ese momento inicial, es muy posible que el juez no pueda saber si ha falsificado esa documentación. Pero una vez que se declara el concurso, se nombra una administración concursal que tiene que examinar toda la documentación, la contabilidad, todos los papeles que tiene ese deudor, toda la situación económica, financiera, patrimonial, y ahí es donde se podrá ver si efectivamente ha habido una falsificación. Y si ha habido una falsedad en los datos, en ese caso, para obtener beneficios, entre comillas, de la declaración de concurso, que no son tales, no son tantos, o sea, no cree usted que van tantos al concurso porque no le da tantos beneficios, pues entonces se somete a la posibilidad de que el concurso se declare culpable. Y si, ¿cuándo se declara culpable el concurso? Pues siempre que vaya a liquidación, se va a abrir la pieza de calificación como culpable, se va a examinar y se le puede condenar, como he dicho, a pagar el déficit que no cubra la sociedad. Y por otra parte, si no logra un acuerdo con los acreedores que le rebaje menos de un tercio de los créditos o que ponga una espera de menos de 3 años, si no se logra ese acuerdo, también se va a poder declarar el concurso como culpable. Ese es el mecanismo. Pero desde el inicio le digo que no, que desde el inicio no se puede saber porque es la documentación que él presenta. ¿Es lo mismo para el gran empresario que para el pequeño empresario? Bueno, la ley concursal es la misma y es la misma fórmula. Ya luego hay particularidades respecto de si se nombra un acreedor, se nombran administradores concursales. Para una empresa que tenga poco pasivo o que sea poco complejo el concurso, se nombra uno, que es abogado, economista o de la rama economista, titulado o auditor de cuentas, o puede ser una persona jurídica, solo uno. Pero si es una empresa de mayor tamaño, se nombra a uno de estos profesionales, pero también se nombra a un acreedor. Y hay una novedad en la ley concursal, precisamente en la reforma que se hizo en 2011, en cuyo trabajo preparatorio colaboré, y es la posibilidad de nombrar al comité de empresa, al órgano de representación de los trabajadores, de nombrarlo como administrador concursal. Y o sea que es algo bueno para desde el punto de vista de los trabajadores. Un momentito. Ya está. ¿Qué hay, Carmina. más empresas grandes o pequeñas? Pequeña, pymes, sin lugar a dudas, pymes. Hay mucho menos empresas. Ahora, el volumen de concursos que se ha registrado es muchísimo, pero la mayoría son pequeñas empresas. Magistrada, nos vamos a Jaén. Miguel, adelante. Muy buenas noches, señoría. Mi pregunta es muy breve. Yo quería preguntarle por estos individuos, que yo no los llamaría empresarios porque no son empresarios, yo les diría que son unos chorizos. Yo les quería preguntar de la forma en la que se amparan en la ley concursal. Y le pongo un ejemplo. Un empresario despide a un grupo de trabajadores bien por un ERE o bien de forma individual. Estos trabajadores van contra el empresario, lo denuncian y cuando van a denunciarlo, esa empresa se declara en concurso y no puede pagarle sus indemnizaciones. ¿Cómo pueden los trabajadores defender ese derecho que tienen y si usted ve justo que ese empresario puede eludir sus obligaciones? No, yo evidentemente que se pague a los trabajadores a mí me parece fundamental y desde luego es una de los que siempre es una del sector de los trabajadores, de los acreedores laborales, los que más se protege en la ley concursal. Pero yo no hablaría de justicia en justicia, yo diría qué mecanismos hay para que esos trabajadores puedan cobrar, porque claro, el problema es que esa empresa me dice que le ha extinguido los contratos antes de la declaración de concurso, bien con un despido colectivo, con un ERE, o bien con una acción individual, pero que no le ha pagado. Entonces, esos trabajadores también tienen que ir al concurso, porque son acreedores, y probablemente tengan incluso sentencias de los juzgados de lo social. Pero si no le paga ese empresario porque esté en concurso, porque esté en insolvencia, hay una responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial. Entonces, eso, que una parte, esos no la totalidad. Trabajadores, sí, pero bueno, en las indemnizaciones del despido colectivo responde el Fondo de Garantía Salarial. Entonces, el Fondo de Garantía Salarial le va a indemnizar de esos 20 días.
Es una ¿Está parte, respondido? en el caso del Parcialmente, despido, pero bueno, sí. en el caso del despido colectivo responde el Fondo de Garantía Salarial. Por cómo entraba Miguel, muy por su experiencia, magistrada, por lo general los empresarios son gente honesta. Mire, hay de todo, como en la viña del Señor, ¿qué quiere que le diga? Hay de todo. No creas que son muchos los concursos que se declaran culpables, hay una mayoría más de concursos que no son culpables, porque hay que tener en cuenta que aquí ha habido también un problema, que no siempre el empresario ha provocado la insolvencia o ha generado la insolvencia. Sí. Lo que pasa es que los casos más llamativos son estos. Pero hay otras empresas, quizás pequeñas empresas, que lo que se han visto es afectadas por la crisis económica. Sí. El sector de la construcción, que bajó. Luego es un efecto dominó. Le dejan de pagar a empresas que están en concurso, que han cerrado, sí, y entonces no puede él pagar a sus acreedores y acaba en esa situación de insolvencia. Hay de todo. A ver, Almería, María del Mar, pero antes tenías otra cosa puesta, ¿no? Sí, pero es que ya... Adelante. Es que Almería ha venido con el espíritu navideño y Santa Claus. Cuco, por favor, gracias por aportar esa iconografía a nuestro programa de hoy. Gracias, Cuco. Un aplauso para él. Levántate. Bienvenido. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Muchas empresas recurren al concurso de acreedores y dejan a sus trabajadores totalmente desprotegidos. Si una empresa se extingue, ¿quién es el que paga a esos trabajadores? Sí. Bueno, la pregunta que me hace es muy similar a la que me ha hecho su compañero. Hay una responsabilidad del FOGASA en el pago de las deudas cuando una empresa es insolvente o cuando está declarado en concurso. Entonces, hay esa posibilidad. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que la ley concursal pues pretende proteger a los trabajadores y hay mecanismos pues para que si no comunica el crédito porque él está confiado, porque tiene una sentencia del juzgado de lo social, se le pueda reconocer si se deduce de los libros, de los papeles, y se intenta pues y se aplican los principios de la legislación laboral. Entonces la respuesta sería pues que respondería el FOGASA y el FOGASA luego vendría al concurso a reclamar y se pondría en la posición de esos trabajadores. Pero en el FOGASA se incluye tanto el salario como la indemnización. Sí, el FOGASA responde, bueno, dentro de determinados límites, responde de indemnización y responde también de salario. Muchas gracias. Huelva, a ver, José María, que es un empresario, que no nos vayamos de aquí sin que también un empresario de su parecer. Será un empresario honesto, ¿eh? Un empresario honesto, claro. Hasta que se demuestre lo contrario. Solo hay que ver la cara. De inocencia para los empresarios. También, a ver, mi pregunta es doble. Por un lado, creo que una ya la ha respondido, es decir, realmente está desbordado los juzgados con el aumento de empresas en concursos de acreedores. Yo creo que claramente sí. Y por otro lado, cuando han analizado la deuda que, por ejemplo, tenían las empresas del grupo de Díaz Ferrán, hemos visto, si no creo que no entiendo mal la ley concursal, primero cobra el Estado, después va la deuda a bancos y ya después va trabajadores y, por último, proveedores. No sé si, simplificando, sé que es más compleja, pero básicamente es esa la prelación en el orden de pago. No, el Estado tiene un lugar privilegiado, desde luego. Efectivamente. Pero voy a decir... Primero cobran los trabajadores por los últimos 30 días de salario. Primero cobran los trabajadores por los últimos 30 días de salario. Y a partir de ahí se va pagando los créditos posteriores a la declaración de concurso, es decir, esos créditos que se van generando, por ejemplo, por continuar la actividad. Ahí habría también créditos laborales. Ahí habría créditos laborales, es decir, pues las nóminas de los meses sucesivos a la declaración de concurso si siguen los trabajadores trabajando. Y luego es verdad que el Estado pues tiene un privilegio, los trabajadores luego de los créditos salariales anteriores también tienen un privilegio, más o menos hasta el triple, es decir, que trabajadores, y es verdad que administraciones públicas tienen una posición privilegiada para el cobro, pero no el Estado se antepone. Y luego el acreedor hipotecario. Efectivamente. El acreedor hipotecario ese tiene privilegio para cobrar sobre el bien hipotecado. ¿No daña eso también el tejido productivo? Es decir, ahí vemos como, por ejemplo, esas empresas probablemente sean las últimas en recuperar ese dinero. El Estado cobra, los bancos cobran y el tejido productivo probablemente no cobre. Claro, el problema es ese, que aun cuando es la prelación que se hace en los ordenamientos, que no es que hayamos hecho una excepción ni nada, pero efectivamente el problema de los empresarios que todavía no están en situación de concurso es que ellos tienen, si un cliente suyo que le debe un dinero se declara en concurso, su crédito va a ser
lo llamamos ordinario, no va a tener privilegio. Entonces, claro, si no hay para pagar a todos, pues puede ser que no le llegue. Y si se aprueba un convenio y se establece una quita de un 30%, de un 40%, y además encima una espera de X años, pues puede ser que, aun cuando cobre algo, lo cobre en el tiempo. Pero bueno, pero también es verdad que al Estado también hay que pagarle y que los trabajadores, desde luego, desde mi punto de vista, los trabajadores tienen que tener una preferencia para el cobro. Porque eso también es tejido productivo y eso también favorece el consumo. Gracias, José María. Y vamos a ver el movimiento que hay en las redes sociales a través de las preguntas cañeras que nos trae Mar Barrera, por favor. Un aplauso para Mar. Muy buenas noches, magistrada. ¿Qué dicen las redes sociales? Pues dicen muchas cosas, pero antes de nada también le voy a trasladar una frase que mis amigos de las redes pues me han hecho llegar y que creo que es muy acorde para su intervención. Sin democracia, la libertad es una quimera, lo dijo Confucio. La gente en las redes ve muy turbia la aplicación de la ley concursal y los concursos de acreedores de las empresas. Creen que los trabajadores son los que pagan realmente las quiebras. Le voy a hacer 3 preguntas que llegan directamente desde casa. La primera, ¿la nueva legislación ha incitado a despedir con la excusa de la crisis y abaratamiento del despido? Bueno, mire, en cuanto a despidos colectivos y extinciones colectivas, es verdad que ha habido una reforma reciente, laboral, de este año, pero que hay una parte que ya se había iniciado con otra reforma anterior de 2010 que flexibilizaba el mercado laboral. Ahora ya, para los despidos colectivos hay que distinguir los que se llevan por el empresario al margen, con que ya no hay regulación de empleo ante el delegado de empleo, eso ya se ha suprimido, y por otra parte los expedientes de regulación de empleo de empresas en concurso que se llevan en los juzgados de lo mercantil. Entonces, en principio, en eso, en lo que afecta a empresas ya concursadas que vayan a extinguir contratos de trabajadores, en eso la modificación es porque se aplica el Estatuto de los Trabajadores supletoriamente, pero que no nos ha modificado sustancialmente los requisitos. Las causas son las mismas, hay que acreditar que hay causa económica, pérdidas actuales o previstas o disminución persistente del nivel de ingresos o ventas. Es verdad que en una empresa en concurso, cuando viene al concurso, pues normalmente ya tiene pérdidas no previstas, pérdidas actuales, hay una disminución de ventas, hay una disminución de ingresos, pero la legislación laboral en este aspecto respecto de empresas en concurso no ha modificado mucho. Yo comprendo la preocupación de los trabajadores por el concurso, pero no siempre las empresas extinguen los contratos antes. A veces lo hacen dentro del concurso y entonces esas indemnizaciones se pagan antes que si la empresa extinguió los contratos antes de la declaración de concurso. Segunda pregunta. ¿Cree que el fútbol profesional lleno de deportistas ricos se está aprovechando de la ley concursal? Hombre, mire, en el ámbito del fútbol la ley concursal está de moda, que ya pocos equipos hay que no estén de fútbol que no estén en concurso. En Cádiz tenemos al Cádiz Club de Fútbol, al Jerez, al Algeciras, al San Fernando, al Portuense, al Racing Portuense, vamos, que ya casi una experta en temas de fútbol. Entonces es verdad que los equipos de fútbol se acogieron a la ley concursal para evitar el descenso administrativo, porque de esa forma pues intentaban evitar si descendían y decían no puedo pagar porque estoy declarado en concurso. Y se han aprovechado. Y luego otra cosa es que el concurso, que no lo he dicho, el concurso tiene un efecto que es el que se busca de inmediato. Luego tiene otros efectos bastante perjudiciales, pero el efecto que se busca de inmediato es la suspensión de las ejecuciones. Uno se declara en concurso y de pronto le suspenden las ejecuciones, le suspenden los apremios administrativos. Y claro, en los clubes de fútbol, pues que estaban apremiados por la Seguridad Social, por Hacienda, pues también lo utilizaron. Ya si se ha hecho una utilización torticera, es lo cierto que en los clubes de fútbol los convenios que se aprueban son los que tienen unas quitas mayores y unas esperas mayores, con periodos de carencia. O le puedo citar el Celta de Vigo, creo que una de las opciones era una quita de un 90% de los créditos, un 80 o 90% de los créditos, lo que en otra empresa sería no sería factible, vamos. Y tercera pregunta, ¿cuánto tarda un tribunal en resolver un concurso de acreedores? ¿Lesiona derechos el supuesto retraso? Pues mire, se tarda mucho en resolver un concurso de acreedores y le voy a decir por 2 motivos. En primer lugar,
por el procedimiento. El procedimiento ha previsto plazos breves, pero luego hay que, supongamos, si no va a convenio, si va a convenio puede salir antes, pero si no va a convenio hay que liquidar, hay que vender los bienes. Y el problema que ahora tenemos es que no hay mercado y muchas veces es muy costoso vender los bienes y no se termina nunca. Y luego le pongo también otro motivo, evidentemente el colapso de los juzgados. Es que lo que no puede ser es que en Andalucía, pues mire, le digo, en Málaga solo hay 2 juzgados de lo mercantil, en Sevilla solo hay 2 juzgados de lo mercantil, en Cádiz, ya he dicho los números, solo hay un juzgado de lo mercantil. Y en Córdoba, en Huelva, en Granada, en Almería, en algunos casos comparten competencias civiles también. Entonces, uno de los mecanismos de lucha contra la crisis hubiera sido el dotar de los adecuados medios materiales. Pero vamos, lo digo de los juzgados de lo mercantil y lo digo del resto de juzgados de España porque la media es muy inferior a la europea, como citaba antes. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, la verdad es que por eso los concursos también se retrasan. Y también se retrasan porque, mire, mientras en la persona física que no me han preguntado, cuando en vez de una sociedad es una persona física que también acude al concurso, mientras esté percibiendo ingresos, que no sea el salario mínimo interprofesional que es inembargable o las cuantías inembargables, continúa el concurso, entonces pues sí, se hacen eternos, efectivamente. Bueno, Mar, llevo toda la noche tratando de adivinar qué te has puesto ahí. Yo pensaba que no me lo ibas a preguntar. No, es que he mirado cuando venía, ¿qué es eso? ¿Tenemos que ponérnoslo todos o...? La mula y el buey. Con eso ya lo digo todo. O sea, tú no estás con el Papa. Yo reivindico a la mula y el buey. Bueno, muy bien. Magistrada, muchísimas gracias por haber venido y estar con nosotros. Creo que volveremos a acusar la invitación porque del tema de los seres todos con él ha quedado mucho por hablar. Pero sí me gustaría preguntarle, cuando usted en su juzgado acepta un ERE que va a dejar en la calle a muchos trabajadores, ¿puede dormir tranquila esa noche? Pues mire, no, la verdad es que no. Yo le puedo decir que es muy duro firmar un auto que extingue los contratos, como en mi caso hice en 2007, de 1.540 trabajadores. Y en ese caso los trabajadores habían firmado un acuerdo y estaban de acuerdo, porque cuando hay acuerdo por parte de los trabajadores, pues sinceramente es distinto, pero aún así, pues evidentemente, pero no dormí esa noche, ni muchas más, esto que quede aquí. 19 noches y 500 días, como decía el otro. Gracias por haber venido. Gracias. Nuria Orellana, jueza decana de Cádiz.